buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hoy los recibo solo porque mi compañero Federico se ha tomado solamente unos días de descanso. La semana que viene lo vamos a tener acá. Y qué decirles, esta semana ha sido una semana conmocionante para todos, sobre todo con epicentro en la agenda política, pero para todos los ciudadanos a raíz del intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández a manos de un individuo de 35 años. Se presupone que actuó por su cuenta en el marco de estos encuentros, de esta vigilia que estaba haciendo la militancia en su domicilio, que la recibía cuando ella llegaba del Senado. Por supuesto que vamos a arrancar hablando de eso, ¿no? Que es el tema, como les decía, de la política y de muchos de los argentinos hasta el día de hoy, y lo va a seguir siendo, estimamos, en los próximos días. Así que bienvenidos a mis colegas de La Voz, Mariano, Virginia, y sumamos a Carlos Schilling, editor de opinión de La Voz. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, para que tratemos un poco de poner en limpio hasta ahora qué surge, ¿no?, de toda esta situación, cómo ha sacudido la agenda, el tablero político, sacudió la propia agenda de nuestro programa, porque veníamos con una agenda y bueno, por supuesto nos hicimos eco de esto. ¿Quién quiere empezar reflexionando un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué cambió esto que sufrió Cristina? Comienzo yo. Lo primero que cambió es el lugar de Cristina en la escena política. La vicepresidenta venía desde hace 13 días, 12 días hoy, ocupando el centro de la escena, pero como principal acusada de una causa de corrupción escandalosa. Lo que ocurrió en la puerta de su casa fue parte de la reacción del kirchnerismo, del sector más afín a la vicepresidenta, para sostenerla, para hacerle el aguante, como lo dicen ellos, para crear unas vigilias que tenían que ver con protegerla de una supuesta acusación judicial, de la fantasía de una detención inminente que en ningún momento fue probable. Lo que vimos después es cómo esa escena se fue complejizando, cómo la propia Cristina y muchos de los sectores que la acompañaban apostaron a instalar el caos en el lugar más coqueto, más recoleto de la ciudad de Buenos Aires, y desde ahí hacer esa resistencia. Fue en esas circunstancias y en el medio de una pelea política que se intentó instalar entre la policía de la ciudad y la policía federal, en que la custodia de la presidenta, de la vicepresidenta y la seguridad de todos esos movimientos cotidianos quedaron totalmente a la deriva. Y es lo que vimos el viernes a la noche. Sí. Eso en primer lugar. De todas maneras da la sensación que se estaba jugando con fuego, ¿no? En el kirchnerismo había algunas voces que habían planteado incluso que en los últimos días en cualquier momento al peronismo querían generarle un muerto. Claro, habían llegado a decir esto, lo dijo, ¿no? Máximo Kirchner lo dijo precisamente unas horas antes, a la mañana, antes de que sucediera este episodio que conmociona justamente porque es no solamente la figura política más importante de la actualidad, representa la porción, si se quiere, individual de quien ostenta un porcentaje de votos y de capital político y simbólico más importante en la República Argentina todavía hoy. Bueno, 2 veces presidenta, y que alguien intente terminar con su vida frente de su casa, en el marco que recién describía Virginia. Choqueó mucho la facilidad de acceso, ¿no? Exactamente. Bueno, hay toda una discusión en torno a la operatividad y cómo la custodia trabajó o cómo trabajó mal, pero nosotros siempre cuando suceden estas cosas vemos o buscamos traspolar modelos que funcionan en otras sociedades, pero que en Argentina no funcionan. En Argentina no funcionan las instituciones o funcionan mal las instituciones. Bueno, difícilmente pueda funcionar una custodia, ni siquiera eso se funciona en la Argentina bien. Bueno, eso también quedó demostrado en esta Argentina que está degradada institucionalmente, degradada económicamente, socialmente, políticamente. Bueno, todo ese caldo de algún modo, ¿sí?, empieza a desbordar. Y ahora por la acción de, ojalá sea un psicópata, ¿sí?, ojalá sea un loquito, un caso ¿sí?, aislado. un caso aislado, pero que, bueno, muestra
exhibe a cuerpo abierto los problemas que tiene la Argentina y sobre todo esta cuestión de la grieta, porque Florencia, no podemos dejar escapar que hay una mitad de la Argentina, una porción muy grande que cree que lo que sucedió el jueves a la noche está armado, ¿sí? Que forma parte de una construcción para obtener rédito político por parte del oficialismo en un momento crítico, judicial y político para la Terrible la magnitud del vicepresidenta. descreimiento. Carlos, justamente Mariano introduce el tema, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que se planteó apenas sucedió esto, ¿no? El tema de los discursos del odio. Desde el kirchnerismo, enseguida, prontamente se empezó a escuchar, incluso el presidente hizo alguna reflexión a esto, atribuyendo este episodio, enmarcándolo en un efecto de los discursos del odio. Incluso se mencionó los discursos del odio que se escuchan en la política, para el kirchnerismo en la oposición. Y la justicia. Y en la justicia, en los medios de comunicación. Exacto. ¿Qué reflexión haces vos sobre eso? Mira, nadie puede negar que existen discursos de odio en Argentina y en el mundo, todo esto potenciado sobre todo por las redes sociales, en donde se alcanza virulencias extremas. Lo que parece un poco difícil es deducir inmediatamente una acción de un discurso, de algo que se dice o que se piensa a hacer algo, ¿no? Yo me acordaba de la última película Chucky, en donde el muñeco no puede distinguir cuando su dueño tiene ataques de furia y dice, por ejemplo, quiero matar a mi vecino por un ataque de furia porque el vecino está haciendo ruido, de cuando realmente está expresando una orden, anda a matar al vecino. Claro. Bueno, esta especie de esfera o de atmósfera de odio en la que estamos viviendo, de discursos de odio, por ahí nos impiden distinguir entre lo que es un llamado a la acción y expresiones de ira o de opiniones o de lo que sea, ¿no? Pero yo trataría de mantener, digamos, como la cautela respecto de cómo pasar del discurso de odio en el cual estamos inmersos y evidentemente existe, a este episodio particular que sufrió la presidenta, que de hecho fue un atentado. Ahora la justicia determinará si hay detrás de ese atentado alguna otra cosa que se pueda hacer un complot, que pueda venir específicamente de una cuestión ideológica, ¿no? Claro, la discusión un poco quedó planteada de hasta dónde este clima que Mariano planteaba graficado como la grieta puede llevar a un individuo a hacer esto, ¿no? Empuñar un arma y poner en jaque la vida de semejante dirigente político con la centralidad que tiene y demás. ¿Qué les parece el tema? Bueno, no sé si querías agregar algo, Virginia. Yo les iba a preguntar de los medios también. Sin dudas, eso es discutible, seguramente debe requerir un análisis psicológico y sociológico de lo que pasó con esa persona, si efectivamente es la persona que creemos que es. Hasta ahora son todos trascendidos, la justicia está investigando aún. Lo que sí me parece evidente es que toda la discusión política argentina está desfasada, está salida de cauce y en un nivel de virulencia que es atípico, que no conduce absolutamente a nada. Y que no puede ser inocuo, más allá de por qué haya actuado esta persona. No es inocuo, pero sobre todo no ayuda en nada y no hace más que empeorar todo el tiempo las cosas. Hay otro hecho que me llama la atención y que creo que empezaremos a ver desde las movilizaciones muy masivas. La Plaza de Mayo que vimos el viernes es histórica, creo que es histórica incluso para el kirchnerismo. El modo, la capacidad que tiene el Frente de Todos y especialmente Cristina Fernández para revertir situaciones políticas que siempre parecen que llegan a su fin, que la oposición da por hecho de esto no se vuelve, y la capacidad de generarse nuevas oportunidades políticas hasta ahora ha sido ilimitada. Ese es uno de los grandes enigmas políticos que surgen a partir de esto. ¿Qué hace Cristina Fernández con esta reacción que ha generado tras el ataque que recibió? Sin dudas, perdón. Sí, por favor. La rentabilidad del discurso de odio dentro de la política es altísima. Hemos visto el proceso de cómo se han ido hacia el espectro de la izquierda, hacia la de la derecha, diferentes referentes políticos,
tratando precisamente, ¿por qué? Porque ese es el discurso que mejor vende en potencialmente los electorados, en las encuestas, en los distintos análisis que se hacen ahora a la hora de medir el impacto de determinados discursos. También hay límites, como hemos visto en el caso de Milei hace un tiempo, ¿no? Habrá que ver cómo funciona esto. Y también, coincido con lo que dice Virginia respecto de la increíble capacidad política que tiene Cristina Fernández para, mediante una especie de pase de magia, volver un escenario desfavorable como favorable o propicio o abierto a posibilidades. De todas formas, este es un hecho exterior a ella. Digamos, claro, que lo utilice es una cosa, otra cosa significa que esté armado. O sea, no tendríamos que generar esa idea. Claro. Se investigará si fue armado, pero todo indica que es un episodio. Lo más probable es que sea un episodio, como ya han vivido un montón de otros presidentes, que también es muy difícil para la custodia, si bien nadie va a alabar a la custodia de Cristina, pero si se ven episodios similares a lo largo de los últimos años, desde Reagan para aquí, hace muy poquito el ex primer ministro de Japón fue asesinada, exactamente, en una escena parecida, con menos gente incluso, con menos gente, por lo tanto hubieran podido reaccionar más rápido la custodia, y sin embargo lo mataron. Entonces es difícil, son episodios en donde se produce un caos inmediato, un relámpago, y sucedió. Y es interesante ver las reacciones también en la política, bueno, sobre todo de los que están en estos extremos. Por ejemplo, Macri fue uno de los primeros dirigentes que se solidarizó con la vicepresidenta a través de las redes sociales, pero por ejemplo Milei no se pronunció al respecto, ¿no? Y Bullrich demoró, y el primer pronunciamiento que tuvo fue crítico. Luego de que habló Alberto Fernández, criticó, no mencionó la cuestión de solidarizarse. Fue la única que salió de la línea. Es como que se salió de la línea del repudio y de la mesura en el momento, y habló de un aprovechamiento político de parte del presidente. Es cierto que se pronunció luego de la cadena nacional, donde el presidente apuntó contra los medios, contra la justicia y también contra la oposición. Y respecto a esto que plantean recién Virginia y Carlos, de que es algo que la justicia tiene que determinar, pero en principio pareciera ser, al menos no hay elementos para que esto esté montado por parte del oficialismo, pero así todo le termina siendo muy funcional. Cristina Fernández de Kirchner venía diciendo públicamente que la sentencia en la causa habilidad ya estaba firmada, ¿sí? Que ya estaba firmada. Decía además que eso iba a prohibirle presentarse eventualmente como candidata, que la proscribían porque en el pedido de condena, además de los 12 años, era la inhabilitación perpetua para el ejercer cargos públicos, y ahora le suma por un elemento que todavía, reitero, la justicia tiene que determinar, pero como el moño de esa victimización, que es: me quisieron matar, ¿sí? Creo que el relato, en ese sentido, termina siendo bastante perfecto para los intereses de Cristina Fernández de Kirchner, aclarando, sí, recién lo aclaró Carlos, pero lo vuelvo a hacer, que no considero que sea un montaje, sino más bien un hecho aislado que, bueno, tendrá que ser investigado, pero al menos los elementos que tenemos hoy en día no hacen, más allá de que hay cuestiones que no terminan de cerrar, la reacción de Cristina y algunas otras cuestiones, da la sensación que este es un hecho aislado y, como decía Ren, un chispazo. Bien. Bueno, hay mucho por seguir charlando, pero tenemos que poner pausa acá. De todas maneras, la semana que viene seguramente lo vamos a tener nuevamente acá y veremos qué novedades y cómo se ha ido evolucionando esta situación. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. De todas